Lena tenía 37 años y vivía en Villanueva de la Vera, un pequeño pueblo de Cáceres donde el tiempo parecía discurrir más lento. No era un lugar ruidoso ni glamuroso, pero era su hogar, el río Jerte cercano, los cerezos en flor, el olor a tierra mojada después de la tormenta y las casas blancas con tejas rojas que se alineaban en las calles empedradas. Su marido, Miguel, era un hombre ocupado, siempre viajando de un lado a otro por trabajo, Madrid, Sevilla, Barcelona, siempre una reunión, una conferencia, un vuelo. Para ella, su ausencia se había convertido en rutina, como si fuera un punto más en el calendario. Su casa era un templo de silencio, pero un silencio tan denso que casi podía tocarlo. Su hijo, Pablo, de su primer matrimonio, vivía con ellos. Tenía casi 17 años, delgado, con ojos profundos y una melena ondulada que heredó de su padre. Pablo hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un peso que hacía temblar el aire. Ya no era un niño, y Lena lo sentía en cada mirada, en cada gesto. A veces esa sensación le daba miedo, como si el tiempo jugara a esconderse y ella estuviera perdiendo la partida. Una mañana de domingo, cuando Miguel canceló otra vez su viaje, Lena propuso a Pablo salir a pasear al río. Él simplemente asintió. Subieron en el viejo Seat de Lena y condujeron hasta el río Tietar, un lugar tranquilo en las afueras del pueblo donde el murmullo del agua y el susurro del viento entre los árboles llenaban el aire. Ella llevaba un vestido ligero de algodón color marfil, con finos tirantes que dejaban al descubierto sus hombros. La tela suave acariciaba su piel, y una brisa jugueteaba con el bajo del vestido, levantándolo apenas, como un secreto susurrado. Pablo encontró un lugar a la sombra. Extendieron una manta de cuadros, sacaron unas manzanas y bocadillos. Lena se quitó las sandalias y se tumbó sobre la manta, cerrando los ojos para sentir el sol en la piel. Pablo, ¿me echas un poco de aceite en los hombros?, pidió, estirando una botella de aceite de almendras. Él tomó la botella con una mezcla de timidez y cuidado, como si sus manos temieran hacer daño, pero también irradiaran un calor reconfortante. Sus dedos comenzaron a deslizarse por sus omóplatos, bajando lentamente por la línea donde el vestido dejaba la espalda al descubierto. Lena contuvo la respiración, deseando que ese momento durara un poco más fuerte, susurró ella. Pablo obedeció, con respeto y ternura. No había nada indebido, solo un recuerdo vibrante de que ella era mujer, no solo madre o esposa, sino alguien que aún podía sentir la caricia de una mano joven. El río cantaba a su lado, como si guardara ese silencio compartido, esa confesión muda que temían pronunciar. El regreso a casa fue silencioso. Pablo llevaba puestos sus auriculares, pero Lena sabía que no escuchaba música, estaba perdido en sus pensamientos, como ella. Miró por la ventana y recordó no las manos, sino la forma en que él la miraba, sin juicio, sin miedo, simplemente mirando. Cuando llegaron, Miguel entró tarde, cansado y con la camisa arrugada. Dejó la maleta en la entrada y ni siquiera rozó el hombro de Lena ni la besó en la mejilla. Solo quedó el olor a polvo de carretera y café detrás de él. Lena lo observó alejarse como si fuera un extraño. Pablo estaba en el salón, distraído con el móvil, sin levantar la cabeza al paso de su padre. Entre ellos había una distancia que nadie parecía dispuesto a cruzar. Lena se cambió para la noche con una camisa de dormir beige, fina, con encajes delicados en el escote y tirantes que apenas cubrían la piel. No buscaba ser sensual, sino sentirse viva, recordarse a sí misma que era mujer, no un mueble ni una función. Pablo lo notó, su mirada se posó fugazmente en sus caderas, y ella lo captó. «Buenas noches», dijo al pasar. «Buenas», respondió él, en un susurro. Miguel se durmió de inmediato, seco y distante, dándole la espalda. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo un manto de estrellas, Lena no pudo conciliar el sueño. Pensaba en Pablo, en sus dedos, en sus silencios, en esa mirada que la desarmaba. ¿Por qué su corazón latía tan fuerte por un hijo que ya no era un niño? El aire en la casa parecía haberse vuelto más pesado, como si algo invisible se hubiera despertado. La mañana siguiente amaneció con un sol brillante. Lena se vistió con un albornoz blanco, ligero y translúcido, con un cinturón que se deshacía constantemente. El pelo suelto, sin maquillaje, solo ella en su forma más natural. Mientras preparaba el desayuno, sintió una presencia detrás. Pablo apareció con la camiseta arrugada y los pantalones de chándal,
descalzo, con el pelo despeinado y los ojos aún dormidos. «Buenos días, mamá», dijo con una voz distinta, más cálida. «Buenos días», respondió ella, con una sonrisa tímida. Él se acercó y se detuvo frente a ella. Lena sintió como su mirada recorría el cuello y las clavículas, haciendo que su corazón se acelerara. Fingió buscar azúcar mientras se mordía el labio. «Mamá, eres hermosa», dijo de repente. Sus palabras flotaron entre ellos como el vapor del café caliente. Lena no supo qué decir. Era su hijo, pero había algo más en esas palabras, algo que la dejó temblando. «Gracias», susurró, mirando por la ventana. Afuera, un perro ladraba a lo lejos y el día parecía cargar con una extraña tensión. Miguel ni siquiera notaba ni a ella ni a Pablo, solo estaba absorto en su portátil, entre gráficos y llamadas. Parecía desvanecerse en la rutina. Por la tarde anunció que al día siguiente se marcharía a Madrid por una semana. Lena asintió, como si fuera lo más lógico del mundo. Pablo no dijo nada, pero ella vio cómo sus hombros se enderezaron, como si esperara ese momento. Mientras lavaba la ropa a mano, en la pequeña y estrecha bañera, llevaba puesto un conjunto de lencería azul pálido de encaje, un regalo para su cumpleaños que nadie había visto. De repente, escuchó pasos. Se giró y vio a Pablo en la puerta, con los ojos abiertos como un pájaro atrapado. «Perdona», susurró sin marcharse, solo mirándola. Lena no se cubrió ni gritó, solo lo miró. Había algo inexplicablemente atractivo y temerario en ese silencio compartido. Él se acercó y le tendió una toalla. «¿Has pisado agua?», dijo señalando un charco en el borde de la bañera. Sus dedos tocaron los de ella, un contacto más largo de lo esperado. Ella no apartó la mano. Cuando Miguel se fue, la casa pareció suspirar. El aire se volvió denso, cálido como en un baño de vapor. Todo lo que antes estaba contenido, miradas, palabras, gestos, ahora parecía posible, inevitable. Afuera, el sol brillaba y el tiempo seguía su marcha, pero dentro de Lena, algo se había roto para siempre. Y, mientras el día se desvanecía, una sombra apareció en el umbral de sus vidas, un secreto que ni siquiera el río podía susurrar aún. La historia apenas comenzaba. Al despertar, el sol de septiembre filtraba sus últimos rayos dorados por la ventana del dormitorio. Lena se levantó descalza, con un camisón de satén corto en tono marfil que se pegaba ligeramente a su piel por la humedad de la noche. Su cabello caía en ondas desordenadas sobre sus hombros, y sus labios estaban sin brillo, solo con el rubor natural de la mañana. Caminó despacio hacia la cocina, donde encontró a Pablo preparando café. Él llevaba solo unos pantalones cortos deportivos y sus pies descalzos daban pequeños pasos sobre el suelo frío. El cabello aún le caía sobre la frente y sus ojos, medio entornados, tenían un brillo especial, una mezcla de cansancio y algo que Lena no podía definir. «Buenos días, mamá», dijo con una voz profunda y suave, distinta a la habitual, casi como un secreto compartido en susurros. «Buenos días», respondió ella, tratando de no dejar que su pulso se acelerara. Tomó la taza que él le ofreció, sintiendo el calor y el aroma del café con leche. Pablo se acercó un poco más, y Lena sintió como su mirada recorría el escote abierto del camisón, la curva de su cuello, la delicadeza de sus clavículas. Por un instante, el mundo pareció detenerse, y un cosquilleo recorrió su espalda. Fingió buscar el azúcar y se mordió el labio para no sonreír nerviosa. «Mamá, eres hermosa», soltó de repente, con la sinceridad brutal de un adolescente que no sabe medir las palabras. Ella se quedó sin aliento, y las palabras flotaron en el aire, tan reales y, sin embargo, imposibles. No sabía cómo responder, así que simplemente susurró, «Gracias». Un perro ladró a lo lejos, rompiendo la tensión, y el día continuó con su extraña calma. Miguel seguía enfrascado en su ordenador, ajeno a la atmósfera cargada que envolvía la casa. Por la tarde, cuando la luz comenzaba a atenuarse, Miguel anunció con desgana que al día siguiente partiría a Madrid por una semana. Lena asintió sin entusiasmo, mientras Pablo se quedó en silencio, pero ella notó cómo enderezaba la espalda, como si esa ausencia fuera esperada. Esa noche, Lena decidió lavar a mano su ropa interior en la bañera pequeña y antigua del baño. Llevaba puesto un conjunto de encaje azul celeste, regalo de cumpleaños, que apenas se pegaba a su piel mojada. De pronto, escuchó pasos en el pasillo y se giró para ver a Pablo parado en la puerta, con los ojos abiertos como un niño atrapado.
Él susurró un perdona sin apartarse, ella no se cubrió ni gritó, solo lo miró fijamente. Había algo en esa mirada que la desarmaba, algo peligroso y a la vez excitante. Él se acercó lentamente y le tendió una toalla, sus dedos rozaron los de ella más tiempo del necesario. Lena no apartó la mano, sintiendo que el aire se cargaba de electricidad. Cuando Miguel se marchó, la casa pareció respirar aliviada. El aire se volvió denso y cálido, como en un baño turco. Todo lo que antes estaba reprimido, miradas, gestos, silencios, ahora parecía posible, inevitable. Lena se quedó en la cama, con un camisón fino y sin ropa interior, escuchando el silencio pesado que llenaba la casa. Pensaba en Pablo, en sus palabras, en sus gestos, en esa tensión que crecía como una ola que nadie quería detener. La noche era larga y su cuerpo no conocía descanso. Al día siguiente, la temperatura subió como en pleno verano, y el aire pesaba en sus pulmones. Mientras lavaba los platos en la cocina, vestida con un top corto de espalda descubierta y una falda ajustada con cremallera, sin ropa interior, sintió la mirada de Pablo clavada en su piel. Él estaba sentado en la mesa, con pantalones cortos deportivos, leyendo algo en el móvil. ¿Tienes la espalda preciosa? Se te ha puesto morena, dijo de pronto, deslizando un dedo por encima de su cintura. Lena dio un pequeño salto, no por el contacto, sino porque no quería que retirara la mano. Pablo se levantó, sirvió un vaso de agua y, al pasar junto a ella, rozó su brazo con la cadera casi por accidente. Lena se giró y él, sin apartar la mirada, dijo, cada vez me tocas más. Y a ti no te importa. El silencio se volvió una trampa en la que ninguno quería caer primero. Ella no parpadeó, mirándolo a los ojos sin saber quién era en ese momento, madre, mujer, cuerpo deseado o todo a la vez. No me importa, susurró, y se apartó. Aquella misma tarde Pablo propuso volver al río, y aunque Lena dudó, aceptó. Al atardecer, el agua reflejaba los últimos rayos del sol como mercurio líquido. Ella se puso un bañador negro, de espalda descubierta, viejo pero que le hacía sentir joven, como aquella chica que fue alguna vez. Entraron en el agua sin hablar. El río estaba cálido y denso, casi pegajoso. Pablo se acercó y preguntó, ¿puedo abrazarte, mamá? Su voz tembló. Lena giró la cabeza y lo encontró tan cerca que podía sentir su respiración. Él la envolvió con fuerza, como si ella fuera su único refugio. Ella apoyó la mejilla en su pecho, sintiendo el latido fuerte de su corazón y el calor de sus manos que bajaban por su espalda. No era un deseo físico, sino una llamada profunda a reconocerse viva, a mirarse en ese espejo que era su hijo. Al salir del agua, Pablo le pasó una toalla, sus dedos rozaron el hombro más tiempo del necesario. En el coche, él murmuró, mamá, te quiero. No sé cómo llamarlo, pero ya no puedo fingir. Lena guardó silencio, exhaló lentamente y respondió, yo tampoco puedo fingir más. En la curva antes de llegar a casa, ella puso las manos sobre su muslo, solo calor y confianza. Él apretó sus dedos con fuerza. La noche estaba pesada y el aire en la casa se sentía como una tormenta a punto de estallar. Esa misma noche, mientras dormía con una camisa fina y sin ropa interior, el reloj marcaba casi las 2. No podía cerrar los ojos. Las palabras de Pablo retumbaban en su cabeza, te quiero, pero no como a un hijo. Se levantó, cruzó el pasillo descalza, vertió té en una taza y se quedó mirando por la ventana. De pronto, la puerta se abrió y Pablo entró con pantalones cortos de pijama, sin camiseta, silencioso como una sombra, pero con ojos que ardían. ¿Tú tampoco duermes? Preguntó. No, hace calor. He pensado en ti todo el día, respondió ella, sin apartar la mirada. Se acercó y se paró junto a ella, muy cerca. Lena sintió el calor que emanaba de su cuerpo y escuchó su susurro, mamá, si ahora te vas, lo entenderé. Pero si te quedas, no podré detenerme. El silencio se volvió un trueno. Ella dejó la taza, se giró y apoyó la mano en su pecho. No me voy, Pablo. Él deslizó los dedos por su muslo, lento, como pidiendo permiso. La camisa se subió un poco, dejando al descubierto la piel tersa y suave. Lena cerró los ojos, dejando que la respiración se acelerara. Él se inclinó, tocó su frente, sus labios rozaron su mejilla, y justo en ese instante, la puerta se cerró de golpe. Miguel había vuelto antes de lo esperado. Los dos se quedaron petrificados, sus cuerpos tensos como cuerdas a punto de romperse.
Desde el pasillo llegó la voz grave de Miguel: Lena, la luz está encendida. ¿No duermes? Ella retrocedió, como si se hubiera quemado, y Pablo dio un paso atrás. La camisa de ella se apretó entre sus manos. Estoy aquí, dijo con la voz temblorosa. Ahora mismo. Miguel fue a la ducha, y el silencio volvió a caer, pesado y amenazante. Lena y Pablo se miraron, y en sus ojos vio el miedo, el deseo y la certeza de que ya nada sería igual. No podremos fingir más, susurró Pablo. Ella no supo qué decir. Todo dentro de ella temblaba, como un castillo de naipes a punto de desmoronarse. Vete, dijo finalmente. Él no discutió, pero antes de salir se volvió y dijo: mañana, al amanecer, en el embarcadero. Estaré esperando. Si vienes, nos iremos juntos. Y desapareció en la oscuridad del pasillo. Lena se quedó sola en la cocina, con las manos temblorosas. Miguel apareció con el cabello mojado, el albornoz ceñido al cuerpo. Se acercó y le besó la frente. Estás temblando, cariño. Todo bien, ella asintió, aunque la mentira sabía amarga en la garganta. Esa noche, mientras contaba los latidos de Miguel, pensaba en Pablo, en sus palabras y en el misterio que ahora envolvía su vida. Afuera, el río seguía fluyendo, impasible, mientras dentro de ella algo se rompía para siempre. ¿Qué elegiría? ¿A dónde la llevaría ese camino prohibido? La historia continuaba, con un secreto tan oscuro como las aguas del río y tan ardiente como la pasión que ahora quemaba sus entrañas. Los primeros rayos del alba se colaban tímidos entre las cortinas de lino blanco de la habitación de Lena. Su piel, aún fresca por el descanso, contrastaba con el calor que sentía en su pecho y que le impedía respirar con calma. Se vistió con una blusa de seda color marfil, de mangas largas y ligeramente transparente, que dejaba entrever la curva de sus hombros y el delicado encaje del sujetador que llevaba debajo. Combinó la blusa con una falda lápiz negra que abrazaba sus caderas, y unos zapatos de tacón medio que hacía años no usaba. En el espejo, su reflejo le devolvía una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Llegó al embarcadero, un muelle de madera gastado por el tiempo a orillas del río Tietar, donde el agua corría tranquila entre juncos y piedras cubiertas de musgo. Pablo ya estaba allí, con la chaqueta de cuero que solía usar en sus días más rebeldes, y una mochila al hombro. Su mirada era intensa, y sus labios se curvaron en una sonrisa que mezclaba esperanza y miedo. «Has venido», dijo con voz queda. «Te dije que vendría», respondió ella, acercándose despacio. El aire estaba impregnado de la fragancia de los eucaliptos y la humedad del río, y entre ellos flotaba una tensión que parecía querer estallar. Pablo se acercó y tomó su mano con delicadeza, como si temiera romper algo frágil. «No podemos seguir así, mamá», susurró. «Esto no es solo un secreto, es una cárcel», ella asintió, sintiendo que cada palabra era un eco de sus propios pensamientos. «Lo sé», contestó. «Pero no podemos huir sin saber a dónde vamos». En ese momento, un ruido sutil rompió la calma, el chirrido de una tabla suelta en el muelle. Ambos se giraron, alertas, pero no vieron a nadie. El río seguía su curso, indiferente a los dramas humanos. «¿Escuchaste eso?», preguntó Pablo, con el ceño fruncido. «Sí», dijo Lena. «Tal vez solo el viento». Intentaron reír, pero la risa se quedó atrapada en sus gargantas. Había algo más en el aire, algo que no podía nombrar. Pablo soltó la mano de Lena y sacó de la mochila un cuaderno viejo, con las páginas amarillentas y cubierto de notas y garabatos. Lo abrió y le mostró dibujos y palabras que hablaban de secretos enterrados en el pueblo, de sombras que se escondían detrás de las fachadas blancas y los cerezos en flor. «Esto lo encontré en la biblioteca», explicó. «Documentos, cartas, fotos antiguas. Hablan de un misterio que nadie quiere recordar». Lena tomó el cuaderno, sus dedos rozaron los de Pablo, y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. «¿Y qué tiene que ver esto con nosotros?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y temor. «No lo sé», respondió él, «pero creo que es la clave para entender por qué todo está cambiando, por qué nadie puede seguir fingiendo». El sol comenzó a elevarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, y el río reflejaba ese fuego en sus aguas tranquilas. Lena cerró el cuaderno y miró a Pablo con una determinación renovada. «Vamos a descubrir la verdad, juntos». Cuando se dieron la mano de nuevo, el crujido de una tabla volvió a sonar, esta vez más fuerte y cercano. Lena y Pablo se giraron con rapidez, pero esta vez, una sombra oscura emergió entre los árboles cercanos al muelle.
Un hombre alto, vestido con un abrigo largo y un sombrero oscuro, los observaba con ojos penetrantes. No deberían estar aquí, dijo con voz grave y sin mostrar miedo. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Lena sintió que el corazón se le aceleraba, y Pablo apretó su mano con fuerza. La amenaza era real, y el misterio que los envolvía estaba más cerca de lo que imaginaban. Mientras el hombre se acercaba lentamente, Lena comprendió que su vida, la de Pablo, y la de Miguel estaban a punto de cambiar para siempre. Y que para sobrevivir, deberían enfrentarse no solo a sus deseos y miedos, sino a un secreto oscuro que llevaba décadas oculto en Villanueva de la Vera. El río seguía fluyendo, impasible, pero en sus aguas se reflejaba ya la sombra de un peligro que nadie podía ignorar. El misterio apenas comenzaba. La figura del hombre se recortaba contra la luz dorada del amanecer, su abrigo ondeando con la brisa fresca que bajaba del río. Sus ojos, oscuros y penetrantes, no parpadeaban mientras avanzaba con paso firme hacia Lena y Pablo. El silencio del muelle se volvió pesado, casi insoportable, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. ¿Quién eres?, preguntó Pablo, intentando ocultar el temblor en su voz, mientras apretaba con más fuerza la mano de su madre. El hombre se detuvo a pocos metros y, con una sonrisa apenas visible, respondió: alguien que conoce los secretos que intentan enterrar en este pueblo. Y alguien que sabe que ustedes dos están jugando con fuego. Lena, con el corazón latiendo a 1000 por hora, notó como el roce de la mano de Pablo le daba una extraña mezcla de consuelo y peligro. Su blusa de seda se movía suavemente con el viento, dejando entrever la piel tersa de su cuello y el delicado colgante de plata que llevaba colgado, un regalo de Miguel que ahora parecía más una cadena que un amuleto. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. El hombre sacó un sobre amarillento del bolsillo interior de su abrigo y lo lanzó al suelo entre ellos. Cuando Lena se agachó para recogerlo, sintió el frío papel bajo sus dedos y un escalofrío recorriéndole la espalda. Esto es solo el principio, dijo el hombre. Si quieren vivir en paz, deberán obedecer. Pero si deciden seguir indagando, las consecuencias serán imprevisibles. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y desapareció entre los árboles, dejando tras de sí el olor a tierra mojada y un susurro que parecía venir del río mismo. Lena y Pablo se miraron, sabiendo que aquel sobre contenía más que palabras, encerraba una amenaza y una promesa. Mientras el sol ascendía, iluminando las aguas tranquilas, la joven madre sintió que su mundo se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Pablo, su voz cargada de incertidumbre y una pizca de desafío. Lena apretó el sobre contra su pecho y, con una sonrisa que mezclaba miedo y determinación, respondió: ahora, nos preparamos para la batalla. Pero en lo más profundo del pueblo, tras las ventanas cerradas y las puertas de madera, alguien observaba. Y esa noche, Villanueva de la Vera se sumergió en una oscuridad más espesa que nunca. Mientras un secreto comenzaba a desgarrar las vidas de quienes creían conocer la verdad, la tormenta estaba por estallar. La luz tenue de la tarde caía sobre Villanueva de la Vera, tiñendo de naranja las fachadas de piedra y las callejuelas empedradas. Lena y Pablo regresaron a casa con el sobre apretado en la mano, un peso invisible que parecía hundir cada paso. La casa, que antes parecía un refugio, ahora se sentía como una trampa silenciosa, donde cada sombra escondía preguntas sin respuesta. Lena, vestida con una blusa blanca de lino que rozaba sus brazos y una falda larga que se movía con gracia, dejó caer el sobre la mesa de la cocina. Sus dedos temblaban apenas mientras lo abría. Dentro, encontró fotografías antiguas, cartas amarillentas y un mapa dibujado a mano donde se señalaban lugares en el pueblo y sus alrededores. Pero no eran simples recuerdos. Las imágenes mostraban rostros que conocía, momentos que nadie esperaba que alguien recordara. Mira esto, dijo Pablo, señalando una fotografía en la que aparecían dos hombres jóvenes junto a un puente sobre el río. ¿Sabías que esos hombres son de nuestra familia? Lena frunció el ceño, intentando asimilar la revelación. En las cartas, palabras llenas de miedo hablaban de secretos enterrados, traiciones y pactos ocultos que habían marcado la historia de Villanueva de la Vera mucho más de lo que nadie imaginaba. Mientras estudiaban el contenido, un crujido en el pasillo les hizo girar la cabeza al unísono. Miguel, con la camisa arrugada y la mirada cansada, apareció en el umbral. Sus ojos recorrieron el sobre y luego a ambos, sin decir palabra, pero su presencia llenó la habitación con una tensión palpable. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz áspera. Lena se sintió atrapada entre el miedo y la necesidad de proteger a su familia,
nos están advirtiendo, dijo ella, levantando el sobre. Hay cosas en este pueblo que no quieren que sepamos. Miguel se acercó, tomó las fotografías y las cartas, y las miró con una mezcla de reconocimiento y pesar. Hace años que intento dejar todo eso atrás, murmuró. Pero parece que el pasado no está dispuesto a dejarnos en paz. La noche cayó rápidamente, y con ella, la oscuridad parecía hacerse más densa, casi palpable. En la cocina, bajo la luz amarilla de la lámpara, Lena sintió la mirada de Pablo sobre ella, intensa y llena de una mezcla inquietante de amor y deseo. Su blusa de lino dejaba ver la curva de su cuello y la delicada piel de sus hombros, mientras él, con la camiseta arrugada y los ojos brillantes, parecía debatirse entre la inocencia y la madurez. Mamá, susurró Pablo, tenemos que estar unidos. No importa lo que venga, Lena asintió, consciente de que esa unión era su única esperanza, aunque el lazo entre ellos comenzara a volverse peligroso y confuso. De repente, un golpe seco resonó en la puerta principal. Miguel se levantó de inmediato y fue a abrir. En el umbral apareció un hombre al que no conocían, envuelto en un abrigo oscuro y con una expresión grave. Soy Inspector García, dijo con voz firme. Estoy aquí para investigar unas desapariciones recientes en el pueblo. Y necesito hablar con ustedes. Lena sintió que el corazón se le encogía. La tormenta que había comenzado aquella mañana solo había sido el preludio de un huracán que amenazaba con arrasar sus vidas. Mientras el inspector entraba en la casa, la luz parpadeó y un susurro frío recorrió el aire. No todos los secretos están destinados a ser descubiertos. Y en ese instante, Lena supo que su vida, y la de Pablo, ya no volverían a ser las mismas. El misterio de Villanueva de la Vera estaba a punto de devorarlos.